Una niña de 12 años embarca sola en su primer vuelo internacional, sin imaginar que está a punto de reescribir su propia historia. Durante el viaje, un empresario desconocido deja caer una foto íntima de su familia, despertando un misterio que amenaza todo lo que ella cree saber. Cuando él sufre un ataque al corazón y murmura nombres de su pasado, la duda se convierte en una necesidad urgente de respuestas. Es el comienzo de un viaje transformador, donde la verdad, el coraje y el amor elegido se entrelazan en una búsqueda que va mucho más allá de la herencia. Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal y decirnos desde qué ciudad nos estás viendo. Seguiremos adelante. La mansión Las Mariposas se alzaba imponente entre los jardines de Cuernavaca, una fortaleza de 1900, cántera rosada escondida tras altos muros que alguna vez protegieron risas y sueños. Ahora solo custodiaban silencio. Gustavo Montero, antaño el empresario más influyente de Querétaro, se había convertido en una sombra de sí mismo. A sus 52 años, su cabello prematuramente encanecido y las profundas líneas en su rostro revelaban más que el paso del tiempo. Mostraban las cicatrices invisibles de quien lo había perdido todo. 3 años habían transcurrido, desde aquel terrible accidente en la carretera a Tepoztlán que se llevó a Elena, su esposa, y a Mariposa, su pequeña hija de 7 años. 3 años de autoexilio en aquella mansión que Elena había elegido como su refugio, lejos del bullicio empresarial. «Aquí crearemos nuestro paraíso», había dicho ella, mientras diseñaba los jardines que ahora languidecían bajo el sol de Mina, Morelos. El jardín, otrora el orgullo de Elena, se había convertido en el reflejo más doloroso de su ausencia. Las bugambilias se marchitaban en desorden, las orquídeas habían desaparecido, y la fuente central, con su delicada escultura de mariposas en vuelo, permanecía seca y cubierta de hojas. Doña Concepción, el ama de llaves que llevaba 30 años con la familia, ya había renunciado a convencer a su patrón de contratar jardineros. «Don Gustavo, ese jardín necesita manos que lo cuiden. Doña Elena estaría...» «Doña Elena ya no está», cortaba él invariablemente, antes de volver a encerrarse en su despacho entre documentos que ya no le importaban y fotografías que no se atrevía a guardar. Aquella tarde de mayo, las nubes habían descargado una lluvia furiosa sobre Cuernavaca. El repiqueteo contra los ventanales era el único sonido que acompañaba a Gustavo mientras contemplaba el jardín desde su despacho, un vaso de tequila añejo en la mano. La tormenta arreciaba cuando un sonido casi olvidado resonó por la casa. El timbre de la entrada principal. Gustavo frunció el ceño. Nadie visitaba Las Mariposas sin anunciarse. Doña Concepción había salido a visitar a su hermana enferma en Jiutepec. Con paso lento, arrastró sus pantuflas hasta la puerta principal, preparando mentalmente las palabras cortantes para despedir a quien fuera. Al abrir, tuvo que bajar la mirada para encontrarse con una niña. No tendría más de 10 años, empapada hasta los huesos, con un vestido desgastado que le quedaba grande y unos zapatos gastados llenos de lodo. Su cabello negro pegado a su rostro moreno no ocultaba los grandes ojos oscuros que lo miraban con una mezcla de miedo y determinación. «Buenas tardes, señor», dijo con voz apenas audible sobre el ruido de la lluvia. «Disculpe que lo moleste. Me llamo Lupita. ¿Podría darme algo de comer? No he comido desde ayer y...» La lluvia caía sobre ella sin piedad. Gustavo endureció su expresión. En los 3 años de su reclusión, había aprendido a blindar su corazón. «No, damos limosna. El centro comunitario está a 10 cuadras», respondió secamente, comenzando a cerrar la puerta. «Espere». La niña colocó su pequeña mano en la puerta. «Puedo trabajar. Sé hacer muchas cosas». Sus ojos recorrieron el vestíbulo y a través de los ventanales divisaron el jardín abandonado. «Puedo arreglar su jardín. Mi abuelita me enseñó todo sobre plantas». Antes de que ella se detuvo tragando saliva, Gustavo siguió su mirada hacia el jardín. Por un instante, algo se removió en su interior. Un recuerdo fugaz de Elena arrodillada entre las flores, con Mariposa a su lado,
aprendiendo a trasplantar orquídeas. «Es un jardín muy grande para una niña tan pequeña», contestó, su voz menos dura. «Las cosas grandes se hacen poco a poco, señor», respondió ella con una sabiduría impropia de su edad. «Mi abuelita decía que un jardín no se hace en un día, sino con paciencia y amor». Gustavo la observó detenidamente. Había algo en sus gestos, en la forma en que inclinaba ligeramente la cabeza al hablar, que le resultaba dolorosamente familiar. «¿Dónde están tus padres?». La niña bajó la mirada. «No tengo padres, señor. Vivía con mi abuelita en Tepoztlán, pero ella se fue al cielo hace 2 meses. Doña Dolores me acogió, pero se frotó el brazo inconscientemente, revelando un moretón que comenzaba a amarillear. A veces se enoja mucho cuando bebe». Un trueno retumbó en la distancia. La lluvia arreciaba. Contra todo pronóstico, contra toda la coraza que había construido, Gustavo Montero se encontró haciéndose a un lado. «Pasa. Te daré algo de comer y podrás secarte. Mañana veremos lo del jardín». La sonrisa de la niña iluminó su rostro como un rayo de sol en medio de la tormenta. Esa noche, mientras Lupita dormía en una de las habitaciones de huéspedes, Gustavo permanecía despierto, observando la fotografía de Elena y Mariposa que presidía su mesita de noche. ¿Qué lo había impulsado a acoger a esa niña? ¿Un momento de debilidad? ¿Compasión? ¿O algo más profundo, más primitivo, como si alguna parte de su ser reconociera algo en ella? «Es una locura», murmuró a la fotografía. «Solo es una niña desamparada que se irá mañana». A la mañana siguiente, el sol brillaba con fuerza tras la tormenta. Gustavo se despertó más tarde de lo habitual, con un extraño presentimiento. La casa parecía diferente, como si hubiera recuperado algo de vida. Al bajar las escaleras, un aroma a café recién hecho lo recibió. «Buenos días, don Gustavo», saludó doña Concepción, que había regresado temprano. «La niña ya está despierta. Ha desayunado y...». «¿Dónde está?», interrumpió él súbitamente preocupado. «En el jardín, señor, desde que amaneció. Nunca había visto a alguien tan pequeño trabajar con tanto ahínco». Gustavo salió a la terraza. Desde allí podía observar parte del jardín trasero. La visión lo dejó sin aliento. Arrodillada entre los rosales marchitos, con las manos protegidas por unos guantes de jardinería que le quedaban enormes, Lupita trabajaba meticulosamente. Cantaba una canción en voz baja mientras separaba las hojas muertas y cortaba los tallos, secos con unas tijeras de podar. Se acercó lentamente, como temiendo romper el hechizo. Lupita no advirtió su presencia, concentrada en su tarea. La observó hablar con las plantas mientras trabajaba. «Ustedes solo necesitan un poco de cariño». «Fe atención», decía con dulzura a un rosal. «Como todos, ¿verdad? Mi abuelita decía que las plantas son como las personas. Si les hablas con amor, florecen. Si las abandonas, se marchitan». Gustavo sintió un nudo en la garganta. Elena solía decir exactamente lo mismo. «Buenos días», dijo finalmente. Lupita se sobresaltó y se puso de pie rápidamente, manchando su vestido prestado con tierra. «Buenos días, señor. Disculpe, no quería asustarlo. Pensé en comenzar temprano para aprovechar el día. Después de la lluvia, la tierra está perfecta para trabajar. ¿Ve? Ya quité todas las hojas muertas de este sector y... ¿Dónde aprendiste tanto sobre jardines?», la interrumpió Gustavo, genuinamente intrigado. Los ojos de Lupita brillaron con nostalgia. «Mi abuelita tenía un vivero pequeño en Tepoztlán. Me enseñó todo lo que sé. Decía que tengo manos mágicas para las plantas». Mostró sus pequeñas manos sucias de tierra con orgullo. «¿Le molesta que haya empezado sin permiso?». Gustavo negó con la cabeza. «No, está bien». Miró alrededor, evaluando la magnitud del trabajo. «Es demasiado para ti sola». «Las cosas grandes se hacen poco a poco», repitió ella con una sonrisa, que por un instante le recordó dolorosamente a Mariposa. «¿Cuántos años tienes, Lupita?». «10, señor, creo. Mi abuelita no estaba segura de mi fecha exacta». 10 años, la edad que tendría Mariposa ahora. Gustavo sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Te gustaría quedarte unos días? Para trabajar en el jardín, quiero decir».
Te pagaría, por supuesto, y tendrías donde dormir y comer. La propuesta salió de sus labios antes de que pudiera pensarla. Una parte de él gritaba que era una locura, que estaba abriendo una puerta que había mantenido cerrada por años. Otra parte, sin embargo, sentía que algo estaba regresando a su vida, como si el jardín no fuera lo único que empezaba a despertar. ¿De verdad puedo quedarme?, preguntó Lupita con los ojos brillantes de esperanza. No tendré que volver con doña Dolores. No, si no quieres, respondió él con firmeza. La niña dejó las tijeras de podar en el suelo y en un impulso que sorprendió a ambos, abrazó a Gustavo por la cintura. Gracias, señor. Le prometo que no se arrepentirá. Haré que este jardín vuelva a ser el más bonito de todo Cuernavaca. Gustavo se quedó inmóvil, sin saber cómo reaccionar ante aquel abrazo inesperado. Sus manos finalmente se posaron torpemente sobre los hombros de la niña. Algo dentro de él, un hielo que llevaba 3 años formándose, comenzó a agrietarse. Los días se convirtieron en semanas. Mayo dio paso a junio, y el jardín de la mansión Las Mariposas comenzó a mostrar señales de vida. Bajo las manos, diligentes de Lupita, los rosales empezaron a exhibir nuevos brotes, las bugambilias recuperaron su color, y los caminos, antes cubiertos de maleza, volvieron a ser transitables. Doña Concepción observaba con asombro la transformación, no solo del jardín, sino de su patrón, don Gustavo, que durante 3 años apenas había salido de su despacho, ahora pasaba horas en el jardín. Al principio, solo observaba a Lupita trabajar, sentado en una silla bajo la sombra de un ahuehuete. Luego, comenzó a ayudarla. Sostenía las macetas mientras ella trasplantaba, cargaba las bolsas de tierra nueva y hasta se animó a podar algunas ramas bajo su dirección. No tan profundo, don Gustavo, le indicaba Lupita con la autoridad de una maestra experimentada. Las rosas son como las personas, necesitan que les quiten lo que les hace daño, pero con cuidado para no lastimar lo bueno que tienen dentro. Gustavo la observaba fascinado, no solo por su sabiduría precoz, sino por los gestos que hacía al hablar, la forma en que arrugaba la nariz cuando se concentraba o cómo inclinaba la cabeza cuando algo la intrigaba. Gestos que hacían eco en su memoria, que despertaban recuerdos que había intentado sepultar. Una tarde, mientras limpiaban juntos el estanque central, Lupita encontró algo entre el lodo. «Mire, don Gustavo, ¿qué es esto?». Entre sus pequeños dedos sostenía una pulsera oxidada, un fino brazalete de plata con un dije en forma de mariposa. Gustavo sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Con manos temblorosas tomó la joya. Era de mi hija», murmuró la voz quebrada por la emoción. «La perdió poco antes del accidente. Elena y yo buscamos por todo el jardín, pero nunca apareció». «¿Usted tenía una hija?», preguntó Lupita con curiosidad genuina. Gustavo asintió, incapaz de hablar por un momento. Se llamaba Mariposa, como las que tanto amaba. Tenía 7 años cuando ella y mi esposa... Se detuvo, las palabras atoradas en su garganta. Lupita se acercó y, con delicadeza, colocó su mano sobre la de él. «Mi abuelita decía que las personas que amamos nunca se van del todo, que viven en las flores, en los pájaros y, sobre todo, aquí». Señaló su corazón con un gesto solemne. Esa noche Gustavo no pudo dormir. La pulsera de mariposa descansaba en su mesita de noche, junto a la fotografía familiar. Las palabras de Lupita resonaban en su mente, mezclándose con recuerdos y con un presentimiento creciente que no podía ignorar. A la mañana siguiente, durante el desayuno, observó a Lupita con mayor atención. La niña comía con apetito las quesadillas que doña Concepción había preparado, balanceando los pies bajo la mesa, demasiado cortos para llegar al suelo. Un gesto tan familiar. «Lupita», comenzó con cautela, «me has contado poco sobre ti. Dices que vivías con tu abuela en Tepoztlán, pero ¿qué pasó con tus padres?». La niña dejó de comer, su rostro ensombreciéndose. «No lo sé bien, señor. Mi abuelita me dijo que mi mamá se fue al cielo cuando yo era muy chiquita y que mi papá...». Hizo una pausa,
frunciendo el ceño en un esfuerzo por recordar. Ella decía que mi papá era un hombre importante que no podía cuidarme, que algún día entendería. ¿Y tu apellido? ¿Cómo te llamas completo? Guadalupe Ramírez, señor, pero mi abuelita a veces me llamaba de otra forma cuando estábamos solas. Lupita bajó la voz como compartiendo un secreto. Me decía, mi pequeña mariposa, porque decía que yo siempre estaba revoloteando de un lado a otro. Gustavo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Mariposa, el sobrenombre que Elena y él habían elegido para su hija, cuyo nombre oficial era Guadalupe Montero Fuentes, en honor a la abuela materna. ¿Tienes algún recuerdo de antes de vivir con tu abuela?, preguntó con voz temblorosa. Lupita arrugó la nariz, concentrándose. A veces sueño con un jardín muy grande, más grande que este, y con una señora bonita que me cantaba por las noches, y... Se detuvo, sus ojos abriéndose con sorpresa, con una fuente llena de mariposas, como la que estamos limpiando, pero funcionaba y el agua hacía un sonido muy bonito. Gustavo se levantó bruscamente de la mesa, sobresaltando a la niña. Disculpa, tengo que atender algo urgente. Se encerró en su despacho, el corazón latiendo con fuerza. ¿Era posible? ¿O su mente, desesperada por aliviar el dolor, estaba fabricando conexiones inexistentes? Abrió con manos temblorosas el cajón inferior de su escritorio, donde guardaba los documentos relacionados con el accidente. Informes policiales, certificados médicos, recortes de periódicos. Repasó frenéticamente los documentos. El informe oficial indicaba que Elena había fallecido al instante, mientras que Mariposa había sido trasladada al Hospital General de Cuernavaca con heridas graves. Allí había fallecido horas después, según constaba en un certificado firmado por el doctor Javier Ruiz. Pero al revisar los anexos, Gustavo notó algo que nunca antes había percibido. Entre los procedimientos listados figuraba una solicitud de prueba de ADN que aparecía como no concluyente. ¿Por qué habrían necesitado una prueba de ADN para identificar a su hija? Más intrigante aún, en la lista de efectos personales recuperados del accidente no figuraba la medalla de oro con la imagen de la Virgen de Guadalupe que Mariposa siempre llevaba al cuello, regalo de su madrina. ¿Dónde había quedado? Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. «Don Gustavo», llamó doña Concepción. «Hay una señora que pregunta por la niña. Dice que es Dolores Ramírez, la persona que la cuida». Gustavo guardó apresuradamente los documentos y salió al vestíbulo. Allí encontró a una mujer de unos 50 años, con el rostro marcado por el tiempo y el alcohol, que miraba con desdén los muebles elegantes de la mansión. «Así que aquí se ha metido la escuincla», dijo la mujer sin saludar. «Desapareció hace semanas, vengo a llevármela». «¿Con qué derecho?», se preguntó Gustavo instintivamente protector. «Con el derecho que me da haberla alimentado estos 2 años, desde que la vieja Remedios estiró la pata». Dolores se balanceaba ligeramente, delatando que había bebido. «La chamaca debe ganarse el pan. En mi casa trabajaba limpiando y haciendo mandados. ¿Es usted su tutora legal?». La mujer soltó una risa áspera. «¿Legal? Nadie ha hecho nada legal con esa niña. Me la dejó la vieja Remedios porque dijo que era mi sobrina lejana o algo así. Yo necesitaba ayuda en la casa y ella necesitaba techo. No hay más». «¿Y sus padres?». Dolores se encogió de hombros. La madre murió, según la vieja. Del padre nunca se supo nada, o eso decía ella. En ese momento, Lupita apareció en el vestíbulo. Al ver a Dolores, su rostro se transformó en una máscara de miedo. «Ahí estás, ingrata», escupió Dolores. «Vámonos ya, que hay mucho trabajo esperando». «No quiero ir», susurró Lupita, retrocediendo hasta chocar con Gustavo, quien instintivamente colocó una mano protectora sobre su hombro. «La niña se queda aquí», declaró con la firmeza que lo había caracterizado en sus mejores tiempos como empresario. «Está bien cuidada y trabaja honradamente». «¿Y quién es usted para decidir eso? No tiene ningún derecho sobre ella». «Quizás más del que usted cree», respondió Gustavo, sorprendiéndose a sí mismo con sus palabras.
Si quiere discutirlo, podemos hacerlo con las autoridades presentes. La mención de autoridades pareció incomodar a Dolores. No hay necesidad de complicar las cosas, dijo cambiando su tono. Pero esto no se va a quedar así. Con una última mirada amenazante, la mujer dio media vuelta y salió de la mansión. Gustavo sintió que Lupita temblaba bajo su mano. «No dejaré que te lleve», le aseguró. «Te lo prometo». Esa tarde, mientras Lupita continuaba trabajando, en el jardín, visiblemente afectada pero determinada a seguir con su tarea, Gustavo hizo una llamada que había evitado durante 3 años. «Licenciado Medina, habla Gustavo Montero. Necesito que investigues algo para mí. Es sobre el accidente de Elena y Mariposa y sobre una niña llamada Guadalupe Ramírez que vive conmigo ahora». Al colgar, Gustavo contempló desde la ventana de su despacho a la pequeña figura que trabajaba entre las flores. Una duda se había convertido en sospecha, y la sospecha empezaba a cristalizarse en certeza. Era posible que el destino, tan cruel hace 3 años, ahora le estuviera dando una segunda oportunidad. Esa noche, por primera vez desde el accidente, Gustavo desenterró del fondo de su armario el viejo álbum familiar. Lupita ya dormía cuando él comenzó a pasar las páginas, deteniéndose en las fotografías de Mariposa. La misma sonrisa amplia, los mismos ojos vivaces, la misma manera de inclinar la cabeza ante algo que le causaba curiosidad. En una de las últimas fotografías, tomada apenas un mes antes del accidente, Mariposa posaba orgullosa junto a un rosal que acababa de plantar con ayuda de su madre. Llevaba un vestido blanco con flores bordadas y en su muñeca la pulsera de plata con el dije de Mariposa que ahora descansaba sobre su mesita de noche. La coincidencia era demasiado grande para ser casual, pero si Mariposa estaba viva, si Lupita era realmente su hija, entonces alguien había orquestado una mentira monstruosa. ¿Quién? ¿Y por qué? Un nombre acudió a su mente provocándole un escalofrío. Ignacio Velázquez, su antiguo socio y amigo, expulsado de la empresa 3 meses antes del accidente, cuando Gustavo descubrió que había estado desviando fondos. Nacho había jurado venganza. «Me quitaste lo que más quería», le había dicho entonces. «Algún día sabré quitarte lo que tú más quieres». Gustavo cerró el álbum con manos temblorosas. Si sus sospechas eran ciertas, no solo había encontrado a su hija, había descubierto una conspiración que había destrozado su vida durante 3 largos años. El Hospital General de Cuernavaca se alzaba como una fortaleza blanca bajo el implacable sol de julio. Gustavo Montero, vestido con traje formal por primera vez en años, atravesó las puertas automáticas con determinación renovada. 3 semanas habían pasado desde la visita de Dolores Ramírez, 3 semanas durante las cuales cada nueva interacción con Lupita reforzaba su creciente convicción. «Buenos días. Te vengo a ver al doctor Rafael Miranda, jefe del Departamento de Pediatría», anunció en la recepción, agradeciendo mentalmente a Javier Medina por concertar la cita. El doctor Miranda, un hombre de 60 años con cabello cano y mirada amable, tras gruesas gafas, lo recibió en su despacho. Las paredes estaban decoradas con dibujos infantiles y títulos universitarios. «Señor Montero, qué sorpresa verlo después de tanto tiempo», saludó el médico. «Lamento profundamente su pérdida. Estuve de guardia aquella noche, aunque no fui el médico tratante de su familia». «Precisamente. Por eso estoy aquí, doctor», respondió Gustavo sentándose en la silla que le ofrecían. «Necesito revisar los expedientes completos del accidente. Hay inconsistencias que no puedo ignorar». El rostro de Miranda se ensombreció. «Entiendo su dolor, pero los expedientes médicos son confidenciales y no es dolor lo que me trae». «Doctor», interrumpió Gustavo, «es esperanza. Creo que mi hija Mariposa está viva». El silencio que siguió fue pesado, cargado de tensión. El doctor Miranda se quitó las gafas y las limpió meticulosamente con un pañuelo, como buscando tiempo para ordenar sus pensamientos. «¿Qué le hace pensar eso?», preguntó finalmente. Gustavo le relató entonces el encuentro con Lupita, las coincidencias, los recuerdos fragmentados de la niña y lo que había descubierto en los documentos.
La prueba de ADN no concluyente. La medalla desaparecida. Lo que me describe podría ser solo coincidencia, advirtió Miranda. El duelo a veces nos hace ver lo que deseamos ver. Lo sé. Por eso necesito certeza. Si los expedientes muestran que estoy equivocado, lo aceptaré, pero necesito saberlo. El doctor suspiró profundamente. Déjeme ver qué puedo hacer. 20. Minutos después, ambos hombres revisaban el expediente clínico completo en una sala privada. El doctor Miranda pasaba las páginas con creciente perplejidad. «Esto es extraño», murmuró. «El certificado de defunción está firmado por el doctor Ruiz, pero no hay registro detallado de la atención previa. Y la solicitud de prueba de PINT-SINTU ADN». Se detuvo, frunciendo el ceño. No recuerdo que se solicitara algo así en ese momento. «¿Por qué se solicitaría una prueba de ADN para identificar a mi hija?», preguntó Gustavo, sintiendo que se acercaba a una verdad aterradora. «Normalmente, solo si hubiera dudas sobre la identidad del cuerpo», respondió Miranda lentamente. «Espere aquí». El médico salió apresuradamente. Regresó 15 minutos, después visiblemente alterado. «Señor Montero, he revisado los registros de ingresos de aquella noche. Además de su esposa y la niña identificada como su hija, ingresó una tercera paciente. Una niña sin identificar, aproximadamente de la misma edad, con traumatismo craneal y múltiples contusiones. Fue estabilizada y transferida 3 días después». ¿Transferida a dónde? «Al Orfanato Sagrado Corazón, según consta en los registros. La niña estaba en condición estable, pero con amnesia traumática. No llevaba identificación y nadie la reclamó». Gustavo sintió que el aire abandonaba sus pulmones. ¿Y la niña identificada como mi hija? Miranda revisó nuevamente el expediente. Falleció a las 4:37 de la madrugada por complicaciones derivadas del traumatismo. Pero frunció el ceño nuevamente. La identificación fue realizada por un tal Fernando Aguilar, que se presentó como secretario particular de la familia. «Yo nunca he tenido un secretario con ese nombre», afirmó Gustavo, sintiendo cómo las piezas comenzaban a encajar. «Hay algo más», continuó Miranda, revisando otro documento. «La prueba de ADN fue solicitada por el doctor Ernesto Soto, un médico forense que ya no trabaja aquí. Según sus notas, tenía dudas sobre la identificación, pero la prueba nunca se completó porque el cuerpo fue liberado prematuramente para los servicios funerarios». «¿Quién autorizó la liberación?» «El mismo Fernando Aguilar, con un documento notariado que supuestamente usted había firmado». Gustavo se puso de pie, temblando, de rabia y conmoción. Todo fue una mentira cruel y calculada. «Señor Montero, esto es muy grave. Si lo que sospechamos es cierto, estamos ante un caso de suplantación de identidad y falsificación de documentos médicos. Debería hablar con las autoridades». «Lo haré. Pero primero necesito ir al orfanato. Necesito saber qué pasó con esa niña sin identificar». Al salir del hospital, Gustavo llamó inmediatamente a Javier Medina. «¿Cómo está mi pequeña jardinera?», preguntó, usando el código que habían establecido para hablar de Lupita por teléfono. «Perfectamente», respondió el abogado. «Doña Concepción la llevó a comprar plantas nuevas para el jardín este. Están entusiasmadas con las orquídeas que encontraron. Bien, he confirmado mis sospechas en el hospital. Ahora voy al Orfanato Sagrado Corazón. Investiga todo lo que puedas sobre un tal Fernando Aguilar, probablemente un nombre falso, y sobre el doctor Javier Ruiz, quien firmó el certificado de defunción. Iré a los juzgados a revisar los registros. Y Gustavo, ten cuidado. Si Nacho Velázquez está detrás de esto como sospechas, no dudará en proteger su secreto». El PIN, Orfanato Sagrado Corazón, se encontraba en las afueras de Cuernavaca, un edificio antiguo de paredes amarillentas rodeado por un jardín modesto pero bien cuidado. A diferencia del hospital, aquí Gustavo no fue recibido con la misma disposición. La directora, Carmela Ortiz, una mujer de mediana edad con expresión severa, escuchó su historia con evidente incomodidad.
Señor Montero, comprendo su situación, pero nuestros registros son confidenciales. No puedo confirmarle si esa niña estuvo aquí o no. Estamos hablando de mi hija, insistió Gustavo conteniendo su frustración. Una niña que me fue arrebatada por una conspiración criminal. Sin una orden judicial, no puedo ayudarlo, respondió ella con firmeza, aunque Gustavo notó un ligero temblor en su voz. Ahora, si me disculpa, tengo asuntos que atender. Al salir del orfanato, Gustavo notó que una mujer mayor lo observaba desde una banca en el jardín. Vestía el uniforme de las trabajadoras de limpieza y lo miraba con intensidad. «Usted busca a la niña que llegó del hospital hace 3 años, ¿verdad?», dijo la mujer en voz baja cuando Gustavo pasó junto a ella. «¿La conoció?», preguntó él deteniéndose. «Mi nombre es Soledad. Llevo 30 años trabajando aquí». Miró nerviosamente hacia el edificio antes de continuar. La niña llegó una madrugada. Estaba confundida, preguntaba por su mamá y por su jardín de mariposas. No recordaba su nombre ni de dónde venía. ¿Qué pasó con ella? Estuvo aquí solo 2 semanas. Entonces vino una señora mayor que dijo ser su abuela. Tenía los papeles en regla, aunque... Soledad bajó aún más la voz. Me pareció extraño. La niña no la reconoció al principio. La señora dijo que era normal por el golpe en la cabeza. ¿Recuerda el nombre de esa señora? Remedios. Remedios Ramírez, de Tepoztlán. Soledad extrajo un papel doblado de su bolsillo. Copié la dirección de los registros. Siempre me pareció que algo no estaba bien. La niña era especial. Hablaba de flores y mariposas como si fueran personas. Gustavo tomó el papel con manos temblorosas. ¿Por qué me ayuda? Los ojos de Soledad se humedecieron. Porque he visto demasiados niños perderse en el sistema, y porque esa pequeña merecía algo mejor que lo que le tocó. De regreso en su automóvil, Gustavo llamó nuevamente a Medina para compartir la nueva información. El abogado tenía noticias igualmente importantes. He estado en los juzgados. El tal Fernando Aguilar no existe, al menos no oficialmente. Pero encontré algo interesante. 3 semanas después del accidente, se registró una adopción express. Una tal Remedios Ramírez adoptó legalmente a una niña no identificada. Tengo su dirección en Tepoztlán, informó Gustavo. Voy para allá ahora mismo. Espera, hay más. El juez que aprobó la adopción, Francisco Vega, recibió un depósito de 100,000 pesos el mismo día. Y adivina quién lo hizo. Nacho, mejor aún, Constructora Azteca, la empresa que Nacho fundó después de separarse de ti. Estamos construyendo un caso sólido, Gustavo, pero necesitamos más pruebas. El pequeño pueblo de Tepoztlán, enclavado entre montañas majestuosas, normalmente invitaba a la contemplación con sus calles empedradas y su tranquilidad provinciana. Pero Gustavo no tenía ojos para su belleza mientras recorría la calle principal, buscando la dirección que Soledad le había proporcionado. La casa de Remedios Ramírez era una construcción modesta de adobe pintado de azul, con macetas de cintos en geranios en las ventanas. Una vecina regaba las plantas del pequeño jardín delantero. «Buenas tardes», saludó Gustavo. «Busco a doña Remedios Ramírez». La mujer lo miró con tristeza. «Doña Remedios falleció hace 2 meses, señor, que... En paz descanse. Lo lamento mucho. ¿Sabe usted qué pasó con la niña que vivía con ella? Guadalupe. La pobrecita se fue con Dolores, la sobrina de doña Remedios, una mujer amargada que vive en las afueras, cerca del río. No era lugar para una niña tan dulce como Lupita. Conocía bien a la niña. Claro que sí. Yo cuidaba de ella cuando doña Remedios tenía que salir. Una criatura especial, siempre hablando con las plantas. La mujer sonrió con nostalgia. Doña Remedios la quería mucho, aunque no era realmente su nieta. ¿Cómo lo sabe? Porque doña Remedios me lo contó cuando enfermó. Dijo que le pagaron para cuidar de la niña, que venía de una familia importante, que debía protegerla de alguien peligroso. La mujer bajó la voz. En sus últimos días me pidió que le diera esto a Lupita cuando fuera mayor, pero la niña ya se había ido con Dolores y no pude encontrarla. De su bolsillo extrajo un pequeño paquete envuelto en papel de seda. Gustavo lo abrió con cuidado.
Dentro había una medalla de oro con la imagen de la Virgen de Guadalupe, la medalla que Mariposa siempre llevaba al cuello. ¿Puedo quedármela? Creo que sé dónde está Lupita ahora. La mujer lo estudió detenidamente. Usted es su padre, ¿verdad? Doña Remedios dijo que algún día vendría un hombre de traje a buscarla, que cuando eso pasara, significaría que ya era seguro para la niña regresar a casa. Las lágrimas que Gustavo había contenido durante todo el día finalmente desbordaron sus ojos. Sí, respondió con voz quebrada. Soy su padre, y he venido a llevarla a casa. De regreso a Cuernavaca, con la medalla de Mariposa apretada en su puño, Gustavo sentía una mezcla de emociones tan intensas que apenas podía concentrarse en la carretera. Alegría por haber encontrado a su hija, rabia por los 3 años, robados y determinación feroz. Haría que todos los responsables pagaran por lo que habían hecho. Al llegar a la mansión Las Mariposas, el sol comenzaba a ponerse. Desde la entrada podía escuchar la risa de Lupita mezclada con el sonido del agua. Doña Concepción había logrado reparar la vieja fuente del jardín y por primera vez en 3 años, las mariposas de bronce volvían a danzar entre chorros cristalinos. Lupita, ajena a las revelaciones del día, jugaba feliz junto a la fuente recuperada. Al ver a Gustavo, corrió hacia él con una sonrisa que iluminaba todo su ser. «Don Gustavo, venga a ver, la fuente funciona otra vez. Es exactamente como la de mis sueños». Gustavo se arrodilló para quedar a su altura y con manos temblorosas se le mostró la medalla. «Lupita, ¿reconoces esto?». Los ojos de Lupita se abrieron con asombro al ver la medalla dorada que brillaba en la palma de Gustavo. Con dedos temblorosos, la tomó y la observó detenidamente, pasando su pequeño pulgar por la imagen de la Virgen de Guadalupe. «Era mía», susurró, más para sí misma que para Gustavo. «La señora bonita de mis sueños me la ponía todas las noches antes de dormir. Decía que me protegería siempre». «¿La señora bonita?», preguntó Gustavo con voz quebrada. «Sí, tenía el cabello largo y olía a flores. Me cantaba una canción sobre mariposas volando hacia la luna». Lupita cerró los ojos, como intentando atrapar un recuerdo escurridizo. Se parecía a la señora de las fotografías en su despacho. Gustavo no pudo contenerse más. Con lágrimas rodando por sus mejillas, abrazó a la niña. «Esa señora bonita era tu mamá, Lupita, tu verdadera mamá, y yo soy tu papá». La niña se quedó inmóvil por un momento, procesando la revelación. Luego, lentamente, sus brazos rodearon el cuello de Gustavo. «¿De verdad? ¿Usted es mi papá?», preguntó con una mezcla de confusión y esperanza. «Sí, mi pequeña mariposa. Tu verdadero nombre es Guadalupe Montero Fuentes, aunque siempre te llamamos Mariposa». Gustavo se separó ligeramente para mirarla a los ojos. «Nos separaron hace 3 años. Me hicieron creer que habías muerto junto con tu mamá en un accidente. Pero ahora sé la verdad, y nunca más volveremos a separarnos». Esa noche, mientras Lupita dormía en la que había sido su habitación desde siempre, Gustavo celebraba una reunión urgente en su despacho. El licenciado Javier Medina había llegado acompañado por Federico Torres, un investigador privado recomendado por el doctor Miranda. «Tenemos suficientes pruebas para presentar una denuncia formal», explicaba Medina, desplegando documentos sobre el escritorio. Falsificación de documentos médicos, suplantación de identidad, soborno a funcionarios públicos y posiblemente secuestro. Es un caso sólido. «¿Y la prueba de ADN?», preguntó Gustavo. «¿Cuánto tardaría?». «Podemos tener resultados preliminares en 3 días si utilizamos un laboratorio privado», respondió Torres. «Pero necesitamos estar preparados. Ignacio Velázquez es un hombre poderoso y con contactos. En cuanto sepa que estamos investigando, contraatacará». «Ya lo hizo», intervino doña Concepción, entrando al despacho con el teléfono inalámbrico, en la mano. «Acaba de llamar Dolores Ramírez. Dice que presentó una denuncia por secuestro de menor contra usted, don Gustavo. Que mañana vendrá la policía a llevarse a la niña». Gustavo palideció.
No pueden quitármela, no ahora que la he encontrado. No lo harán, aseguró Medina. Tengo contactos en la fiscalía. Explicaré la situación y solicitaré protección para la niña mientras se resuelve el caso. Pero debemos actuar con rapidez. Hay algo más que deben saber, añadió Torres consultando su teléfono. He investigado a Velázquez. En los últimos 3 años, su fortuna se ha triplicado gracias a contratos gubernamentales para su constructora. Contratos que anteriormente ganaba tu empresa, Gustavo. Así que ese era su plan, murmuró Gustavo con amargura. No solo quería destrozarme emocionalmente, sino también arruinarme profesionalmente. Sin mí al frente, la empresa se tambaleó y perdió licitaciones importantes. Precisamente, y hay algo más, acabo de confirmar que Dolores Ramírez es prima hermana de Velázquez. Todo queda en familia. La reunión se prolongó hasta la madrugada, trazando estrategias legales y de seguridad. A primera hora de la mañana, mientras Lupita desayunaba ajena a la tormenta que se avecinaba, Gustavo recibió una llamada que lo dejó helado. Gustavo, viejo amigo, dijo la voz que no había escuchado en 3 años. Me dicen que has estado haciendo preguntas incómodas. No es bueno remover el pasado, ¿sabes? Nacho. Gustavo apretó el teléfono con fuerza. ¿Cómo te atreves a llamarme después de lo que hiciste? ¿Y qué se supone que hice? La voz de Velázquez sonaba despreocupada, casi divertida. Arrebatarte a tu hija, hacerte creer que había muerto, suena a una telenovela bastante dramática, ¿no crees? Vas a pagar por esto, te lo juro. Siempre tan melodramático. Velázquez soltó una risa fría. Escucha, te propongo un trato. Olvida toda esta investigación. Firma la transferencia del 30% restante de tus acciones en la empresa y te dejaré quedarte con la niña. De lo contrario, bueno, sería una pena que Dolores ganara la custodia, ¿verdad? Imagina a tu preciosa hija criada por una alcohólica en un tugurio de Tepoztlán, o peor aún, de vuelta al sistema de acogida. Eres un monstruo. Soy un hombre de negocios, como tú lo fuiste alguna vez. Tienes 24 horas para decidir. Un placer saludarte, viejo amigo. Cuando colgó, Gustavo estaba temblando de furia. Medina, que había escuchado la conversación en altavoz, sacudió la cabeza con incredulidad. Acaba de confesarlo todo. Si hubiéramos grabado esa llamada. No importa, respondió Gustavo con determinación. No voy a negociar con él. Vamos a la fiscalía ahora mismo. Mientras los adultos se movilizaban en una carrera contra el tiempo, Lupita había regresado al jardín, su refugio. Con la medalla de la Virgen colgando ahora de su cuello, continuaba su labor entre las plantas, hablándoles suavemente como si pudieran entenderla. Se había arrodillado junto a un cantero abandonado en la parte más alejada del jardín, donde Elena solía cultivar sus flores más exóticas. Al remover la tierra endurecida, su pequeña pala chocó contra algo metálico. «Don Gustavo», llamó emocionada. «Encontré algo». Gustavo, que estaba a punto de salir con Medina, se detuvo. Al escuchar el llamado, se acercó al jardín y vio a Lupita excavando con entusiasmo. «Mire», dijo ella, señalando un objeto metálico parcialmente desenterrado. «Parece una caja». Entre los dos, terminaron de desenterrar lo que resultó ser una caja metálica herméticamente sellada. «Una cápsula del tiempo», reconoció Gustavo con un nudo en la garganta. Elena había mencionado que quería enterrar una el día del 7º cumpleaños de Mariposa, pero el accidente ocurrió apenas 2 semanas antes. Con manos temblorosas, Gustavo abrió la caja. En su interior había varias fotografías familiares, un pequeño cuaderno con la letra elegante de Elena y un sobre sellado con la palabra Mariposa escrita en el frente. «Es para ti», dijo, entregándole el sobre a Lupita. La niña lo abrió cuidadosamente y extrajo una carta escrita en papel color lavanda, el favorito de Elena. «¿Puede leerla usted?», pidió Lupita. «Me cuesta un poco leer la letra cursiva». Gustavo tomó la carta y comenzó a leer en voz alta, luchando por mantener firme su voz. «Mi querida Mariposa, si estás leyendo esto, significa que ya tienes 7 años, una edad
maravillosa en la que empiezas a descubrir quién eres realmente. Te escribo esta carta para que sepas cuánto te amo y cuánto significas para papá y para mí. Desde el día en que llegaste a nuestras vidas, has sido nuestra luz, nuestra alegría, más pura. Tu nombre no podría ser más perfecto. Como las mariposas, traes belleza y color a nuestro mundo, y como ellas, sé que algún día desplegarás tus alas para volar hacia tus propios sueños. El jardín donde enterré esta cápsula del tiempo es un símbolo de nuestra familia. Como las plantas que cultivamos juntas, el amor necesita cuidados diarios, paciencia y dedicación. A veces enfrentamos tormentas, otras veces sequías, pero con raíces fuertes, siempre florecemos de nuevo. Mi deseo para ti, mi pequeña mariposa, es que nunca olvides quién eres y de dónde vienes. Que sepas que pase lo que pase, el amor de tu familia es eterno. Que encuentres personas que cuiden de ti como cuidamos de nuestras flores más preciadas. Y sobre todo, que siempre, siempre protejas tu corazón, ese jardín interior donde habitan tus sueños. Recuerda nuestra promesa, proteger siempre a las mariposas porque son mensajeras de amor y esperanza. Con amor infinito, mamá. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de ambos cuando Gustavo terminó de leer. Lupita tomó la carta y la abrazó contra su pecho. La recuerdo, susurró. Recuerdo cuando plantábamos flores juntas y recuerdo la canción de las mariposas que me cantaba antes de dormir. Abrazados en medio del jardín renaciente, padre e hija compartieron un momento de conexión profunda, como si Elena estuviera allí con ellos, completando el círculo familiar que la tragedia había roto. El cuaderno que contenía la cápsula resultó ser el diario de Elena. En sus páginas, Gustavo encontró entradas que revelaban una verdad inquietante. Semanas antes del accidente, Elena había comenzado a sospechar que alguien los vigilaba. He visto el mismo auto negro estacionado frente a la escuela de Mariposa 3 días seguidos, había escrito. Cuando me acerqué, se alejó rápidamente. Le comenté a Gustavo, pero cree que estoy siendo paranoica con todo lo que ha pasado con Nacho. La última entrada, fechada el día anterior al accidente, helaba la sangre. Hoy recibí una llamada anónima. Una voz distorsionada dijo que Gustavo pagaría por lo que hizo, que le quitarían lo que más quiere. He insistido en que contratemos seguridad adicional, pero él cree que son solo amenazas vacías de Nacho. Mañana iremos a Tepoztlán a visitar el vivero para comprar las orquídeas que queremos plantar en el cumpleaños de Mariposa. He decidido no tomar la autopista principal, sino la carretera secundaria. Es más larga pero menos transitada. No le he dicho a Gustavo sobre mi cambio de planes. Quizás estoy exagerando, pero prefiero ser precavida cuando se trata de proteger a mi pequeña mariposa. Gustavo cerró el diario, devastado. Elena había presentido el peligro. Había intentado proteger a su hija cambiando la ruta, y eso mismo los había llevado por el camino donde ocurrió el accidente. El accidente no fue casualidad, murmuró Gustavo. Fue planeado. Torres, que se había unido a ellos en el jardín, tomó el diario con cuidado. Esto es evidencia crucial. Demuestra premeditación. Mientras regresaban a la casa, con Lupita corriendo adelante con su nueva medalla brillando al sol, Medina se acercó a Gustavo. Con el diario de Elena, las confesiones de la trabajadora del orfanato y la llamada de Velázquez, tenemos un caso sólido. La fiscalía no podrá ignorarlo. ¿Y Lupita? ¿Podrán quitármela mientras se resuelve el caso? Es complicado. Legalmente, ahora figura como Guadalupe Ramírez, adoptada por Remedios. Pero con la prueba de ADN y las evidencias de fraude en la adopción, podemos solicitar una custodia temporal mientras se resuelve todo. La respuesta de Gustavo fue interrumpida por el sonido de vehículos acercándose a la mansión. 2 patrullas, policiales y un auto negro se detuvieron frente a la entrada principal. Del auto negro descendió Ignacio Velázquez, tan elegante y arrogante como Gustavo lo recordaba. Alto, de complexión atlética
y cabello perfectamente peinado con algunas canas en las sienes, vestía un traje impecable que contrastaba con la expresión fría de sus ojos. ¡Qué conmovedor!, comentó con sarcasmo, observando a Lupita, que ahora se aferraba a la mano de Gustavo. La familia reunida después de tanto tiempo. Lástima que sea una reunión tan breve. ¿Qué quieres, Nacho?, preguntó Gustavo, colocándose protectoramente frente a su hija. Solo vengo a acompañar a las autoridades. Parece que mi prima, Dolores, ha presentado una denuncia muy seria contra ti. Secuestro de menor, nada menos. Sonrió con malicia. Oh, y también he traído los documentos para la transferencia de acciones, por si reconsideras mi oferta. De una de las patrullas descendió un oficial de policía con expresión incómoda, seguido por Dolores Ramírez, quien fingía una preocupación maternal que contrastaba grotescamente con su mirada calculadora. «Ahí está mi niña», exclamó con falsa dulzura. «Ven con mamá Lola, mi amor. Este hombre malo no volverá a alejarte de mí». Lupita se escondió detrás de Gustavo, temblando. «No quiero ir con ella. Por favor, papá, no dejes que me lleve». La palabra «papá» resonó como un trueno en el jardín. Era la primera vez que Lupita lo llamaba así, un reconocimiento instintivo del vínculo que los unía. «Nadie te llevará a ninguna parte», le aseguró Gustavo. Luego, dirigiéndose al oficial, «tengo pruebas de que esta niña es mi hija biológica, secuestrada hace 3 años en una conspiración orquestada por este hombre. Exijo hablar con su superior inmediatamente». Velázquez dio un paso adelante, su sonrisa desvaneciéndose. «No compliques las cosas, Gustavo. Sabes que no puedes ganar. Firma los documentos y todo esto desaparecerá». «¿Está confesando un chantaje frente a un oficial de la ley?», intervino Medina, que había comenzado a grabar discretamente la conversación con su teléfono. «Interesante estrategia, señor Velázquez». El rostro de Nacho se endureció. «Oficial Ramírez, cumpla con su deber. Tiene una orden judicial para llevarse a la menor». El policía, visiblemente incómodo, extrajo un documento de su bolsillo. «Lo siento, señor Montero, pero debo...». No pudo terminar la frase. De la segunda patrulla descendió una mujer de unos 40 años, con el uniforme de capitana de la Policía Estatal. «Oficial Ramírez, guarde ese papel. Queda suspendido de sus funciones hasta nuevo aviso». Se dirigió a Gustavo con expresión profesional. «Capitana Lucía Mendoza, señor Montero, el licenciado Torres me ha puesto al tanto de la situación. Vengo personalmente a supervisar este caso y garantizar que se respeten los derechos de todos, especialmente los de la menor». El rostro de Velázquez perdió todo color. «Esto es irregular. Tenemos una orden judicial». «Una orden basada en información fraudulenta», replicó la capitana Mendoza, «y firmada por un juez actualmente bajo investigación por soborno. No, señor Velázquez, hoy no se llevará a nadie de esta casa». Mientras Dolores y Nacho protestaban, la capitana se arrodilló para quedar a la altura de Lupita. «Hola, pequeña, ¿puedes decirme cómo te llamas?». La niña miró a Gustavo, quien asintió levemente. «Me llamo Guadalupe Montero Fuentes», respondió con voz clara. «Pero todos me llaman Mariposa, y este es mi papá, y esta es mi casa». «Bien, Mariposa, te prometo que nadie te separará de tu papá mientras investigamos todo esto. ¿De acuerdo?». La niña asintió, relajándose visiblemente. Gustavo sintió que una parte del peso que había cargado durante 3 años se aligeraba de sus hombros. No era el final de la batalla, pero al menos ahora luchaban en igualdad de condiciones. «Esto no ha terminado, Gustavo», advirtió Velázquez. Mientras regresaba a su auto, la fachada de control completamente desmoronada. «Nadie se mete con Ignacio Velázquez y sale impune. Nadie». «Te equivocas, Nacho», respondió Gustavo, abrazando protectoramente a su hija. «Esto apenas comienza. La mansión Las Mariposas había recobrado su antiguo esplendor. Las risas volvían a resonar entre sus paredes. El piano del salón principal volvía a ser tocado, y el jardín florecía como nunca antes. 2 meses habían pasado desde el enfrentamiento con Velázquez, 2 meses de trabajo meticuloso tanto en los tribunales como entre las flores.
Agosto había llegado con su intenso calor, pero ni siquiera las altas temperaturas de Cuernavaca disuadían a Lupita de su labor diaria en el jardín. La niña, ahora oficialmente bajo la custodia temporal de Gustavo mientras se resolvía el caso, había desarrollado una rutina que seguía con devoción. Cada mañana desayunaba con su padre, luego dedicaba 3 horas al jardín, después estudiaba con la tutora que Gustavo había contratado para ponerla al día académicamente, y por las tardes exploraban juntos los recuerdos que lentamente regresaban a su memoria. Este rosal lo plantamos mamá y yo para tu cumpleaños, explicaba Lupita mientras regaba las exuberantes rosas rojas que habían vuelto a la vida. Ella decía que las rosas rojas simbolizan el amor eterno. Gustavo escuchaba maravillado cada nueva memoria que emergía. Con paciencia y amor, iban reconstruyendo juntos el rompecabezas de su pasado compartido. Las sesiones con la psicóloga infantil, doctora Mariana Fuentes, estaban ayudando a Lupita a procesar el trauma y a integrar sus fragmentados recuerdos en una narrativa coherente. Es sorprendente su capacidad de recuperación, había comentado la doctora en su última sesión. Los niños tienen una resiliencia asombrosa, especialmente cuando están en un entorno amoroso y seguro. Pero no todo era idílico. El caso judicial avanzaba entre obstáculos e intimidaciones. Aunque la capitana Mendoza había cumplido su palabra de proteger a Lupita, la influencia de Velázquez se sentía en cada rincón del sistema judicial. Testigos que desaparecían, documentos extraviados, jueces que repentinamente se declaraban incompetentes para el caso. No entiendo cómo logra manipular a tanta gente, se lamentaba Gustavo una tarde mientras revisaba con Medina los últimos reveses legales en su despacho. Miedo y dinero, la combinación perfecta, respondió el Dienesutim, abogado, desplomándose en un sillón. Acabamos de confirmar que el doctor Ruiz, quien firmó el falso certificado de defunción, ha dejado el país. Supuestamente aceptó un trabajo en Argentina, aunque apuesto a que ni siquiera está en este continente. ¿Y la directora del orfanato? Carmela Ortiz sigue negándose a testificar, aunque Soledad, la trabajadora que te ayudó, está dispuesta a declarar. El problema es que su testimonio por sí solo no es suficiente para vincular directamente a Velázquez con la trama. Gustavo golpeó el escritorio con frustración. Debe haber algo que podamos hacer. No permitiré que ese monstruo quede impune después de lo que nos hizo. Hay una opción que no hemos explorado, sugirió Medina con cautela. Tu hermano, Ricardo. Entiendo que están distanciados, pero como médico especialista, podría analizar los informes clínicos y detectar inconsistencias que respaldaran nuestra teoría. El rostro de Gustavo se endureció. Ricardo y yo no hablamos desde hace más de 15 años. Dudó que quiera ayudarme ahora. Las circunstancias son excepcionales, Gustavo. Se trata de su sobrina. La conversación fue interrumpida por gritos, provenientes del jardín. Ambos hombres se levantaron de un salto y corrieron hacia la terraza. Lo que vieron los dejó helados. Una columna de humo negro se elevaba desde el sector sur del jardín, donde apenas esa mañana Lupita había terminado de plantar un espectacular arreglo de orquídeas, el favorito de Elena. «Lupita», gritó Gustavo, lanzándose escaleras abajo hacia el jardín en llamas. «Doña Concepción, ¿dónde está Lupita?» El ama de llaves apareció corriendo desde la cocina. «Está con la tutora en la biblioteca, señor». «Gracias a Dios». Medina ya estaba llamando a los bomberos, mientras los trabajadores de la mansión formaban una cadena humana con cubetas de agua. Las llamas, alimentadas por el intenso calor del verano, devoraban ávidamente plantas, arbustos y pequeños árboles. Gustavo, con el rostro tiznado y las manos chamuscadas por sus intentos de controlar el fuego, apenas notó cuando Lupita se escabulló de la biblioteca y corrió hacia él. «Papá, el jardín, ¿qué pasó?» «Regresa a la casa, mariposa», ordenó Gustavo, usando instintivamente el apodo familiar. «Es peligroso aquí». Pero la niña se quedó paralizada, observando cómo el fuego consumía su amado refugio. Grandes lágrimas rodaban por sus mejillas,
mientras veía desaparecer el fruto de meses de trabajo amoroso. Fueron ellos, ¿verdad? La preguntó con una madurez impropia de sus 10 años. Los hombres malos que no quieren que estemos juntos. Gustavo la abrazó, incapaz de mentirle. Eso parece, mi amor, pero no te preocupes, lo reconstruiremos todo, juntos. Los bomberos llegaron 15 minutos después, logrando controlar el incendio antes de que alcanzara la mansión. Para entonces, el daño estaba hecho. Cerca de un tercio del jardín había quedado reducido a cenizas, incluyendo el sector de las orquídeas y varios rosales centenarios. La capitana Mendoza apareció poco después, acompañada por 2 oficiales y un técnico en investigación de incendios. Fue provocado, confirmó después de una inspección preliminar. Encontramos restos de acelerante en varios puntos. Quien lo hizo sabía exactamente lo que hacía. ¿Tienen sospechosos?, preguntó Medina. El vigilante de la entrada vio un vehículo sospechoso merodeando justo antes del incendio. Un sedán negro con vidrios polarizados. No pudo ver la matrícula, pero la capitana dudó antes de continuar. Uno de mis informantes me ha comunicado que Javier Cruz, un conocido matón a sueldo, fue contratado recientemente por alguien cercano a Velázquez, no para dañar personas, sino para enviar un mensaje. El jardín, murmuró Gustavo. ¿Sabe cuánto significa para nosotros? Precisamente. Es su forma de decir que puede alcanzarlos en cualquier momento, incluso en su propio hogar. La capitana observó a Lupita, que se había arrodillado junto a un rosal parcialmente quemado, tocando con delicadeza sus hojas chamuscadas. Sugiero que refuercen la seguridad. Puedo asignar una patrulla permanente, pero también deberían considerar contratar guardias privados. Esa noche, con Lupita finalmente dormida después de muchas lágrimas y promesas de reconstruir el jardín, Gustavo mantenía una tensa conversación telefónica en su despacho. Ricardo, sé que han pasado muchos años, pero esto va más allá de nuestras diferencias. Se trata de tu sobrina. ¿Ahora es mi sobrina?, respondió la voz áspera al otro lado de la línea. Curioso, considerando que no me permitiste conocerla durante sus primeros 7 años de vida. Eso fue un error, lo reconozco, pero ahora te necesito, ella te necesita. El silencio se extendió por varios segundos. ¿Qué quieres exactamente de mí, Gustavo? Necesito que analices los informes médicos del accidente y de la supuesta muerte de Mariposa. Como especialista en medicina forense, podrías detectar inconsistencias que respaldaran nuestra teoría. Y además, Gustavo tomó aire profundamente. Necesito a alguien de confianza para realizar la prueba de ADN, alguien que Velázquez no pueda sobornar o intimidar. Otro largo silencio. ¿Cómo está ella? ¿Cómo es? La pregunta cargada de emoción contenida tomó por sorpresa a Gustavo. Es extraordinaria, inteligente, compasiva, con un don especial para las plantas. Se parece tanto a Elena que a veces duele mirarla, y tiene tu misma arruga en la frente cuando se concentra demasiado. Una risa suave, casi nostálgica, resonó al otro lado. Mamá solía decir que esa arruga era la marca de los Montero, la señal de que estábamos pensando demasiado. ¿Entonces nos ayudarás? Un suspiro profundo. Estaré allí mañana al mediodía. Prepara todos los documentos médicos que tengas. Y Gustavo, espero que esta vez estés dispuesto a escuchar. La mañana siguiente trajo nuevas sorpresas. Medina llegó temprano con noticias desconcertantes. Alguien había accedido a los archivos digitales de la Fiscalía y había modificado documentos clave del caso. Es obra de un profesional, explicó, mostrando a Gustavo las discrepancias en su tablet. Cambios sutiles pero cruciales en fechas, nombres, procedimientos, lo suficiente para crear confusión y retrasar el proceso. ¿Cómo es posible? Esos archivos deberían estar protegidos. Lo están, pero alguien con acceso interno podría haberlo hecho. Medina bajó la voz, aunque estaban solos en el despacho. Sospecho que hay un topo, alguien dentro de nuestro propio equipo legal o en la Fiscalía que trabaja para Velázquez.
La revelación cayó como un balde de agua fría sobre Gustavo. ¿Quién? Hemos sido extremadamente cuidadosos con quién involucramos. No lo sé con certeza, pero he notado que cada vez que compartimos nuestra estrategia con el bufete Garza, tan asociados, Velázquez parece anticiparse a nuestros movimientos. ¿Garza? Pero si han sido los abogados de mi familia durante décadas. Mi padre confiaba ciegamente en Jorge Garza. Jorge se retiró hace 5 años. Ahora la firma la dirige su hijo, Manuel, quien casualmente mantiene excelentes relaciones con varios políticos vinculados a Velázquez. Gustavo se pasó una mano por el rostro abrumado. Esto es una pesadilla. No sabemos en quién confiar. En mí sí puedes confiar, afirmó una voz desde la puerta del despacho. Ricardo Montero, el hermano menor de Gustavo, permanecía en el umbral. A sus 48 años, conservaba el porte atlético y la mirada penetrante que caracterizaba a los Montero, aunque su cabello, antes negro como el de Gustavo, estaba completamente cano. Vestía con la sobriedad típica de un médico de alto perfil y cargaba un maletín de cuero que parecía contener equipo médico. Ricardo, saludó Gustavo, levantándose con cierta incomodidad. No te esperaba tan temprano. Tomé el primer vuelo desde Monterrey, respondió entrando al despacho y saludando con un gesto a Medina. Después de 15 años, me pareció que cada hora contaba. El reencuentro fue tenso, pero cordial. Los hermanos Montero, separados por viejas disputas familiares y resentimientos no resueltos, mantenían una distancia emocional que contrastaba con su evidente parecido físico. ¿Dónde está ella?, preguntó Ricardo después de revisar brevemente los documentos médicos que Gustavo le había preparado. En el jardín, como siempre. Incluso después del incendio, insiste en trabajar allí. Dice que las plantas quemadas necesitan cuidados especiales para sanar. Ricardo asintió, una leve sonrisa suavizando sus facciones. Suena como Elena. Tenía esa misma determinación. El reencuentro entre tío y sobrina fue un momento que Gustavo atesoraría para siempre. Lupita, arrodillada junto a un rosal parcialmente quemado, alzó la vista cuando las dos figuras masculinas se acercaron. Su mirada, inicialmente curiosa, se transformó en reconocimiento instantáneo. «Tío Ricardo», exclamó, levantándose de un salto. «Te recuerdo. Me traías chocolates cuando venías a visitarnos, y una vez me curaste cuando me caí de la bicicleta». Ricardo se detuvo en seco, visiblemente conmovido. «¿Me recuerdas, pequeña?» «Un poco», admitió ella. «En fragmentos, como dijo la doctora Mariana. Pero recuerdo que me gustaba cuando venías porque papá sonreía más». Los ojos de Ricardo se humedecieron. Sin decir palabra, abrió los brazos y Lupita corrió hacia él, fundiéndose en un abrazo que parecía querer recuperar años perdidos. Por encima de la cabeza de la niña, los ojos de los hermanos Montero se encontraron, comunicando sin palabras un entendimiento renovado. Esa tarde, mientras Lupita continuaba con sus lecciones, Ricardo confirmó las sospechas de Gustavo tras revisar exhaustivamente los informes médicos. «Esto es un fraude monumental», declaró, señalando inconsistencias en varios documentos. «El certificado de defunción está plagado de errores técnicos que ningún médico competente cometería. La descripción de las lesiones no coincide con los tratamientos listados. Y lo más revelador, los resultados de laboratorio de la supuesta mariposa muestran un tipo sanguíneo diferente al que ella tiene registrado en su historial pediátrico». «¿Eso es suficiente para probar el fraude?», preguntó Medina. «Por sí solo no, pero combinado con todo lo demás forma un patrón convincente. Además», Ricardo extrajo de su maletín un pequeño dispositivo médico. «He traído un kit de prueba de ADN portátil. No es tan preciso como un análisis de laboratorio completo, pero nos dará resultados preliminares en cuestión de horas, no días. Y lo más importante, nadie podrá manipular los resultados». Para Gustavo, el momento en que Ricardo confirmó el parentesco biológico con Lupita fue una validación que, aunque esperada, lo llenó de una emoción abrumadora. No había dudas. Guadalupe Lupita Ramírez era, sin lugar a dudas, Mariposa,
Montero Fuentes, su hija. Tenemos todo lo que necesitamos, declaró Medina. Con estos resultados, más el análisis de Ricardo sobre las inconsistencias médicas, estamos listos para solicitar formalmente la restitución de la identidad legal de Mariposa. La alegría del momento se vio empañada cuando doña Concepción entró apresuradamente al despacho. Don Gustavo, hay algo que debe ver en las noticias. Encendieron el televisor justo a tiempo para ver a Ignacio Velázquez en una conferencia de prensa, rodeado de periodistas. Su rostro mostraba una preocupación perfectamente ensayada. Como empresario y ciudadano comprometido con el bienestar de los niños, declaraba con falsa solemnidad: no puedo quedarme callado ante el sufrimiento de una pequeña inocente. Gustavo Montero, consumido por el dolor de haber perdido a su familia, ha secuestrado a una niña vulnerable, convenciéndose a sí mismo y a ella de que es su hija fallecida. Este delirio no solo es peligroso para la estabilidad mental de la menor, sino que constituye un acto criminal que las autoridades deben atender con urgencia. Hijo de... Gustavo contuvo la maldición por respeto a Lupita, quien había entrado silenciosamente al despacho y observaba la televisión con expresión confundida. «¿Por qué ese señor dice mentiras sobre nosotros, papá?», preguntó. Gustavo apagó el televisor y se arrodilló frente a ella. «Porque es un hombre malo que no quiere que estemos juntos, mi amor. Pero no te preocupes, la verdad siempre sale a la luz». «¿Como las semillas?», preguntó ella, inclinando la cabeza. «Mi abuelita Remedios decía que las semillas siempre encuentran la manera de salir a la luz, no importa cuán profundo las entierren». «Exactamente como las semillas», asintió Gustavo, maravillándose una vez más ante la sabiduría natural de su hija. Esa noche, mientras Lupita dormía bajo la vigilancia de los guardias de seguridad recién contratados, los hermanos Montero compartían un whisky en la terraza, contemplando el jardín parcialmente destruido bajo la luz de la luna. «Cuando Mariposa nació», dijo Gustavo rompiendo el largo silencio, «quise llamarte. Muchas veces tomé el teléfono y luego lo dejé, atrapado en mi propio orgullo». Ricardo asintió lentamente. «Yo hice lo mismo cuando me casé con Claudia y cuando nació Sebastián». «¿Tienes a un hijo?», Gustavo lo miró sorprendido. «Tiene 8 años. Es un genio de las matemáticas y tan obstinado como todos los Montero». Una sonrisa melancólica cruzó su rostro. «Le he hablado de su prima Mariposa. A veces miramos fotos de cuando ella era bebé, las pocas que Elena me enviaba a escondidas». «Elena siempre creyó que volveríamos a ser hermanos algún día», murmuró Gustavo. «Odiaba que estuviéramos distanciados por una estupidez como el testamento de papá». «No fue solo el testamento», corrigió Ricardo. «Fue tu incapacidad para aceptar que yo eligiera mi propio camino en lugar de unirme a la empresa familiar». «Lo sé, fui un imbécil orgulloso, y ahora estamos pagando el precio. Si hubiéramos estado unidos, quizás Nacho nunca habría podido hacernos tanto daño». «No tiene sentido lamentarse por el pasado», dijo Ricardo, colocando una mano sobre el hombro de su hermano. «Lo importante es lo que hagamos ahora. Y te prometo que lucharé con todas mis fuerzas para que Mariposa recupere legalmente su identidad y para que Velázquez pague por lo que hizo». En ese momento el teléfono de Gustavo sonó. Era Medina con noticias alarmantes. «Acabo de recibir un soplo de la Fiscalía», dijo sin preámbulos. «Velázquez ha conseguido una nueva orden judicial. Vendrán por Mariposa mañana a primera hora para llevarla a un centro de evaluación psicológica. La orden está firmada por el juez Martínez, conocido por sus vínculos con Velázquez». «No pueden llevársela», protestó Gustavo. «Tenemos pruebas, tenemos el ADN». «Lo sé, pero han manipulado el sistema. La orden argumenta que la niña está siendo manipulada psicológicamente y necesita ser evaluada en un entorno neutral. Una vez la tengan, sabes que Velázquez moverá sus hilas para retenerla. ¿Qué podemos hacer? Necesitamos tiempo para presentar un recurso de amparo. Mi contacto sugiere que no estén en la mansión mañana cuando lleguen. Solo necesitamos 24 horas para que el juez Domínguez, quien es incorruptible, revise nuestro caso». Gustavo miró a Ricardo.
quien había escuchado toda la conversación. ¿Recuerdas la cabaña de papá en Tepoztlán?, preguntó. Ricardo asintió lentamente. Nadie sabe que sigue siendo propiedad de la familia. Podría ser un buen refugio. Temporal. Exactamente. Saldremos esta misma noche. Mientras preparaban apresuradamente lo necesario para el improvisado escape, Gustavo no podía evitar sentir que la historia tomaba un giro irónico. 3 años atrás, un viaje a Tepoztlán. Había separado a su familia. Ahora otro viaje al mismo destino podría ser la clave para mantenerla unida. Afuera, la luna iluminaba el jardín herido pero resistente, donde nuevos brotes ya comenzaban a surgir entre las cenizas, testimonio silencioso de que la vida, como la verdad, siempre encuentra la manera de resurgir. La antigua cabaña de la familia Montero se alzaba entre los árboles de Tepoztlán como un secreto bien guardado. Construida con piedra local y madera de ahuehuete, había sido el refugio favorito del patriarca Alfonso Montero, quien la había mantenido deliberadamente austera y alejada del lujo que caracterizaba el resto de sus propiedades. Para recordar de dónde venimos, solía decir a sus hijos cuando pasaban allí los veranos de su infancia. Ahora, décadas después, la cabaña volvía a servir como refugio para la familia Montero. Gustavo, Ricardo y Lupita habían llegado en la madrugada, tras un viaje tenso por caminos secundarios, para evitar ser detectados. La niña, inicialmente asustada por la precipitada salida nocturna, se había adaptado con sorprendente rapidez al entorno rústico. «Es como en mis sueños», había comentado durante su primer desayuno en la terraza de piedra que dominaba un pequeño valle. A veces soñaba con una casa entre árboles, donde hacíamos fogatas y contábamos historias. «Veníamos aquí cada verano», explicó Ricardo, preparando chocolate caliente en la vieja estufa de leña. «Tu papá y yo dormíamos, en literas en el altillo, y nos turnábamos para ver quién ocupaba la litera superior». «¿Y quién ganaba?», preguntó Lupita, acurrucada bajo una manta tejida por manos indígenas. Los hermanos intercambiaron una mirada cómplice. «Tu papá siempre hacía trampa», acusó Ricardo con fingida indignación. «No era trampa usar la psicología para convencerte», se defendió Gustavo, sonriendo por primera vez en días. Aquella mañana, mientras las autoridades llegaban a la mansión Las Mariposas con una orden judicial que no podría cumplirse, la familia Montero redescubría una conexión que iba más allá del drama que los había reunido. Entre recuerdos compartidos y anécdotas de la infancia de Gustavo y Ricardo, Lupita iba completando el rompecabezas de su identidad, añadiendo piezas a la historia familiar que le pertenecía por derecho. El refugio temporal en Tepoztlán les dio el tiempo que necesitaban. Desde allí, en constante comunicación con Medina a través de teléfonos desechables, supieron que el juez Domínguez había aceptado revisar su caso y había suspendido temporalmente la orden de trasladar a Lupita. «Tenemos una semana», informó Medina durante una llamada encriptada. «El juez revisará todas las pruebas el próximo viernes. Mientras tanto, he descubierto algo importante. Manuel Garza, del bufete familiar, efectivamente ha estado filtrando información a Velázquez. Interceptamos un correo electrónico donde le detalla nuestra estrategia legal». «Siempre tuve un mal presentimiento sobre él», confesó Gustavo. «Incluso Elena desconfiaba, aunque Jorge, su padre, fue un hombre intachable». «El dinero corrompe, hermano», comentó Ricardo, quien escuchaba la conversación. «Y Velázquez tiene mucho de eso». «Hay algo más», continuó Medina. «La capitana Mendoza me ha informado confidencialmente que están investigando las finanzas de Constructora Azteca. Parece que Velázquez no solo ha estado sobornando funcionarios, sino también lavando dinero a través de proyectos fantasma. Si logramos vincular esto con nuestro caso, podríamos darle un golpe definitivo». Mientras los adultos planeaban su estrategia legal, Lupita había encontrado un nuevo pasatiempo: dibujar. Ricardo había traído cuadernos y lápices de colores para mantenerla entretenida, y la niña había revelado un talento asombroso para plasmar en papel los paisajes que la rodeaban. «Mira, papá», dijo una tarde,
mostrando orgullosa un dibujo detallado de la mansión Las Mariposas y su jardín, tan realista que parecía fotografiado. Así se verá cuando regresemos y lo reconstruyamos todo. Gustavo contempló el dibujo maravillado, no solo por la perfección técnica impresionante para una niña de 10 años, sino por los detalles que había incluido. Elementos del jardín que databan de antes del accidente, cuando Lupita era demasiado pequeña para recordarlos conscientemente. «Es increíble, mi amor. Tienes un don especial». «Mamá me enseñó», respondió ella con naturalidad. «Nos sentábamos en el jardín y dibujábamos juntas. Ella decía que dibujar es como recordar con las manos». Ricardo, que había observado la escena, llamó a Gustavo aparte mientras Lupita continuaba con su obra. «Esto es extraordinario», murmuró. «Está accediendo a memorias que deberían estar bloqueadas por el trauma. La doctora Fuentes debería ver esto». «¿Crees que podríamos usarlo como evidencia? ¿Demostrar que recuerda detalles que solo Mariposa podría conocer?» «Exactamente. Y hay algo más que he estado pensando». Ricardo bajó aún más la voz. «¿Recuerdas a don Héctor, el vecino ermitaño que vive en la propiedad colindante con Las Mariposas?» «Vagamente. Un hombre mayor que apenas se deja ver, ¿no? Elena lo mencionaba a veces». «Él mismo. Era profesor de botánica en la UNAM antes de retirarse. Elena lo consultaba sobre plantas exóticas para el jardín. Según me contó ella, don Héctor tenía una relación especial con Mariposa. Le enseñaba sobre plantas medicinales y le contaba historias sobre las propiedades mágicas de las flores. ¿Crees que podría recordarla? ¿Ayudarnos de alguna manera?» «Vale la pena intentarlo. Además, su casa tiene vista directa al tramo de carretera donde ocurrió el accidente. Quizás vio algo aquella noche». La decisión de visitar a don Héctor fue tomada con cautela. Para minimizar riesgos, Ricardo iría solo, mientras Gustavo permanecía con Lupita en la cabaña. La excusa ante la niña fue sencilla. Su tío necesitaba recoger medicamentos y suministros en Cuernavaca. Don Héctor Mendoza vivía en una casa de piedra rodeada de un exuberante jardín botánico privado, fruto de 5 décadas de pasión por las plantas. A sus 78 años, su cuerpo se había encorvado, pero su mente permanecía tan aguda como siempre. Recibió a Ricardo con recelo inicial, que se transformó en interés cuando mencionó a Elena y el jardín de las mariposas. «Claro que recuerdo a Elena», dijo el anciano sirviendo té de hierbas recolectadas de su propio jardín. «Una mujer extraordinaria con un don natural para las plantas, y la pequeña Mariposa». Una sonrisa iluminó su rostro arrugado. «Una niña especial. Podía identificar plantas solo por su aroma, algo que yo tardé décadas en aprender». Ricardo le mostró entonces algunos de los dibujos de Lupita, sin revelar aún la verdadera razón de su visita. Don Héctor los estudió con ojo experto. «Impresionante precisión botánica», murmuró. «Mire estas hojas de bugambilia, perfectamente, representadas con sus características únicas, y este patrón de crecimiento del jazmín trepador es exactamente como lo cultivábamos en el invernadero este de las mariposas». «Don Héctor», comenzó Ricardo cuidadosamente, «¿qué diría si le dijera que estos dibujos los hizo Mariposa, que está viva y ha regresado con su padre?» El anciano lo miró fijamente, sin asombro ni incredulidad, solo con una profunda reflexión. «Diría que finalmente se ha hecho justicia, y que tenía razón sobre lo que vi aquella noche». Con manos temblorosas por la edad, don Héctor sacó de un cajón un viejo cuaderno de bitácora. «Soy un hombre de ciencia, doctor Montero. Observo y registro todo lo que ocurre en mi entorno, incluido lo que sucedió la noche del supuesto accidente». Las notas de don Héctor, meticulosas como correspondía a un científico, relataban observaciones perturbadoras. 2 vehículos negros estacionados en un recodo de la carretera horas antes del accidente. El sonido de un impacto que no correspondía con un choque accidental, sino más bien con una explosión controlada. Y lo más revelador, había visto a un hombre sacar a una niña inconsciente del vehículo de Elena y transferirla a otro auto que partió inmediatamente
en dirección contraria a Cuernavaca. No intervine porque tenían armas, confesó con pesar. Y cuando intenté hablar con las autoridades al día siguiente, nadie quiso escucharme. El oficial que tomó mi declaración me trató como a un viejo loco, y mi informe nunca apareció en los registros oficiales. ¿Reconocería a ese hombre si lo viera de nuevo?, se preguntó Ricardo, conteniendo su indignación ante la revelación de que el accidente había sido, en efecto, un atentado deliberado. Sin duda, lo he visto muchas veces después en televisión. Don Héctor señaló una fotografía en el periódico local que yacía sobre la mesa. Era Ignacio Velázquez, sonriendo junto al gobernador en la inauguración de un nuevo desarrollo urbano. Con esta nueva evidencia crucial, Ricardo regresó a la cabaña donde Gustavo y Medina esperaban ansiosamente. La declaración de don Héctor, sumada a su bitácora meticulosamente fechada y sus credenciales académicas, podría ser el testimonio que finalmente vinculara directamente a Velázquez con el crimen. Está dispuesto a testificar, confirmó Ricardo. Dice que es lo mínimo que puede hacer por Elena, quien fue la única persona que lo trató con dignidad cuando todos lo consideraban un ermitaño excéntrico. Esto cambia todo, declaró Medina. Con el testimonio de don Héctor, las inconsistencias, médicas identificadas por Ricardo, los resultados del ADN y los dibujos de Lupita que demuestran memorias que solo Mariposa podría tener, tenemos un caso prácticamente irrefutable. Los días siguientes fueron una vorágine de preparativos. El juez Domínguez, convencido por las pruebas preliminares, había ordenado una audiencia especial donde se presentarían todos los testimonios y evidencias. Sorprendentemente, había rechazado varios intentos de Velázquez para retrasar el proceso. El juez ha recibido amenazas, informó la capitana Mendoza durante una reunión secreta en la cabaña, pero es conocido por su integridad. Ha solicitado protección judicial y está dispuesto a llevar el caso hasta el final. La noche antes de la audiencia, mientras Lupita dormía bajo la vigilancia de un oficial de confianza de la capitana, los hermanos Montero compartían un momento de reflexión junto al fuego. Mañana podría terminar todo, dijo Gustavo, contemplando las llamas, o podría complicarse aún más. Velázquez no se rendirá fácilmente, advirtió Ricardo. Ha invertido demasiado en esta venganza perversa. Lo sé, por eso he tomado una decisión. Gustavo extrajo un sobre de su chaqueta. Son los documentos de transferencia del 30% de mis acciones que Velázquez quiere. Están firmados. ¿Qué? ¿Has perdido la cabeza? ¿Vas a ceder ante su chantaje después de todo? No es ceder, Ricardo. Es estrategia. Estos documentos son mi plan B, por si algo sale mal mañana. Prefiero perder mi fortuna que perder a mi hija otra vez. Ricardo estudió a su hermano con una mezcla de frustración y admiración. Siempre fuiste así, ¿sabes? Dispuesto a arriesgarlo todo por lo que realmente te importa. Fue lo que más admiré de ti cuando éramos jóvenes y lo que más me enfureció cuando nos distanciamos. ¿A qué te refieres? ¿A que te enfrentaste a papá por querer casarte con Elena, una mujer sin fortuna ni apellido prestigioso? Arriesgaste tu herencia por amor. Pero no pudiste entender que yo hiciera lo mismo al elegir la medicina en lugar de los negocios familiares. Gustavo guardó silencio, asimilando la perspectiva que nunca había considerado. Tienes razón, admitió finalmente. Fui un hipócrita, exigí libertad para mí, pero no supe respetar la tuya. Lo siento, Ricardo. Los hermanos sellaron su reconciliación con un abrazo largo tiempo postergado, conscientes de que enfrentarían unidos el día decisivo que se avecinaba. La mañana de la audiencia amaneció despejada, como si la naturaleza quisiera asegurar que ninguna tormenta física interfiriera con la tormenta judicial que estaba por desatarse. Lupita, vestida con un sencillo vestido azul celeste y su medalla de la Virgen de Guadalupe colgando del cuello, mostraba una serenidad impropia de su edad. ¿Estás nerviosa?, le preguntó Gustavo mientras desayunaban. Un poco, admitió. Pero mi abuelita Remedios decía que la verdad es como una semilla.
Puede tardar en brotar, pero siempre encuentra su camino hacia la luz. El Palacio de Justicia de Cuernavaca bullía de actividad cuando llegaron. Para sorpresa de todos, una pequeña multitud se había congregado en la entrada, sosteniendo carteles con frases como «Justicia para Mariposa» y «Las familias deben estar unidas». «¿Qué es esto?», preguntó Gustavo desconcertado. Medina sonrió por primera vez en días. Los dibujos de Lupita los compartí en redes sociales con su permiso, junto con fragmentos de su historia. Se volvieron virales. La gente está conmovida y quiere apoyarlos. Pero tuvimos cuidado de no revelar detalles que pudieran comprometer el caso, añadió Torres, el investigador, solo lo suficiente para generar apoyo público. La sala del tribunal estaba abarrotada. Periodistas, curiosos y simpatizantes se mezclaban con los participantes oficiales del proceso. En un lado, el equipo legal de Gustavo, encabezado por Medina y respaldado por la presencia de Ricardo, don Héctor, Soledad del orfanato y la vecina de doña Remedios que había guardado la medalla. En el lado opuesto, Ignacio Velázquez, impecablemente, vestido y con expresión confiada, junto a un equipo de abogados de aspecto costoso y una Dolores Ramírez visiblemente incómoda. A su lado, para sorpresa de Gustavo, se encontraba Manuel Garza, el abogado familiar que había traicionado su confianza. El juez Domínguez, un hombre de 60 años con expresión severa y reputación intachable, inició la sesión con una declaración firme. Esta corte tiene la responsabilidad de determinar la verdadera identidad de una menor y establecer si ha sido víctima de un delito grave. No toleraré tácticas dilatorias ni presiones externas de ningún tipo. Procederemos con los testimonios y evidencias de manera ordenada y cualquier intento de obstrucción será severamente sancionado. La audiencia comenzó con la presentación del caso por parte de Medina, quien expuso metódicamente la cronología de los hechos, el accidente, las irregularidades en la identificación del cuerpo, el traslado de la niña al orfanato y, finalmente, el reencuentro casual con su padre biológico. Don Héctor fue el primer testigo. Con la dignidad que le conferían sus años y su prestigio académico, relató lo que había presenciado la noche del accidente. Su testimonio, respaldado por su bitácora detallada, causó conmoción en la sala. «Vi claramente cuando sacaron a la niña del vehículo accidentado», afirmó con voz firme. «Estaba inconsciente pero viva. La trasladaron a otro vehículo que partió en dirección a la Ciudad de México, no hacia el hospital de Cuernavaca, como hubiera sido lo lógico si buscaran atención médica urgente. ¿Y puede identificar a la persona que realizó este traslado?», preguntó Medina. Don Héctor señaló sin vacilación hacia Velázquez. Era él, lo reconocería en cualquier parte. La defensa intentó desacreditar su testimonio, alegando la edad avanzada del testigo y cuestionando por qué había esperado 3 años para compartir esta información. Don Héctor respondió con dignidad. «Intenté hacerlo inmediatamente después del accidente. Nadie quiso escucharme. Y cuando insistí, recibí amenazas anónimas. A mi edad, aprendes a reconocer las batallas que puedes librar y las que debes esperar para enfrentar. Hoy estoy aquí porque finalmente hay alguien dispuesto a escuchar la verdad». El siguiente testimonio crucial vino de Ricardo, quien presentó su análisis de los registros médicos y explicó las numerosas inconsistencias que indicaban falsificación deliberada. Como médico forense respetado, su testimonio técnico resultaba difícil de refutar. La niña, identificada como Mariposa Montero en el certificado de defunción, tenía un tipo sanguíneo incompatible con los registros médicos previos de la menor, explicó. Además, las lesiones descritas no corresponden con el tratamiento registrado. Cualquier médico calificado reconocería estas discrepancias. La defensa contraatacó, cuestionando la imparcialidad de Ricardo por ser hermano de Gustavo, pero el juez desestimó la objeción, señalando sus credenciales profesionales impecables. Cuando llegó el momento de presentar los resultados del ADN que confirmaban inequívocamente el parentesco entre Gustavo y Lupita, la defensa de Velázquez
solicitó un receso urgente. El juez lo concedió, limitándolo a 30 minutos. Durante el receso, en un pasillo apartado del juzgado, Velázquez abordó a Gustavo directamente por primera vez desde que comenzara el proceso. «Aún puedes detener esto, Gustavo», dijo con una calma perturbadora. «Firma la transferencia de acciones y retira los cargos. Te dejaré quedarte con la niña y todos seguiremos con nuestras vidas». «¿Por qué lo hiciste, Nacho?», preguntó Gustavo conteniendo su rabia. «¿Tanto me odiabas?». «No, era odio, era justicia. Construimos esa empresa juntos, pero tú te llevaste todo el crédito, todo el reconocimiento. Cuando descubriste mis ajustes financieros, me expulsaste como a un delincuente común. Me lo quitaste todo, mi reputación, mi futuro, mi dignidad. Así que decidí quitarte lo único que realmente te importaba». «¿Y Elena? ¿También planeaste...?» Gustavo no pudo terminar la pregunta. Velázquez pareció genuinamente sorprendido. «¿Elena? No, eso fue un daño colateral desafortunado. El plan era solo tomar a la niña, hacerte creer que había muerto. Elena no debía estar en ese coche. Se suponía que tú la llevarías al vivero ese día, no ella». La confesión, hecha casi casualmente, dejó a Gustavo paralizado por un momento. Velázquez continuó, ajeno al impacto de sus palabras. «Entonces, ¿qué dices? ¿Terminamos esto civilizadamente? Tengo los documentos aquí mismo». «Ya tengo mis propias copias firmadas», respondió Gustavo, recuperando la compostura. «Estaba dispuesto a entregártelas por la seguridad de mi hija. Pero ahora...». Sacó los documentos y los rompió lentamente ante los ojos incrédulos de Velázquez. «Ahora sé que vamos a ganar. Y tú vas a pagar por cada día que me robaste con ella». Mientras Velázquez quedaba momentáneamente sin palabras, Gustavo notó que Medina se acercaba con una sonrisa triunfal. «Tengo noticias excelentes», anunció el abogado. «Dolores Ramírez acaba de aceptar testificar contra Velázquez a cambio de inmunidad. Aparentemente escuchar el testimonio de don Héctor la hizo reconsiderar su lealtad. Y eso no es todo. La directora del orfanato, Carmela Ortiz, también ha contactado a la fiscalía. Quiere confesar su participación». La audiencia se reanudó con un giro dramático. El abogado principal de Velázquez anunció su renuncia al caso citando conflictos éticos irreconciliables y abandonó la sala seguido por 2 miembros más del equipo legal. Velázquez, visiblemente descompuesto, observaba cómo su cuidadosamente construida conspiración se desmoronaba ante sus ojos. Con la adición de los nuevos testimonios y la evidencia acumulada, el juez Domínguez se preparaba para emitir su fallo preliminar. Fue entonces cuando Velázquez, en un último acto desesperado, se levantó abruptamente. «Esto es una farsa», gritó señalando acusadoramente a Gustavo. «¿Quieren saber la verdad sobre el intachable Gustavo Montero? Pregunten por el contrato de Petróleos Nacionales de 2016. Pregunten cómo consiguió esa licitación. Pregunten qué funcionarios fueron sobornados». Un murmullo recorrió la sala mientras los guardias se acercaban para contener a Velázquez. Gustavo palideció. El contrato mencionado había sido el más grande en la historia de su empresa, pero había sido obtenido limpiamente. ¿O no? Recordaba vagamente haber firmado documentos adicionales que Manuel Garza le había presentado, asegurándole que eran meros formalismos. «Orden en la sala», exigió el juez golpeando con su mazo. «Señor Velázquez, sus acusaciones no tienen relación con este caso y serán tratadas en el momento apropiado si decide presentar una denuncia formal». Pero el daño estaba hecho. Una sombra de duda había sido sembrada, y Gustavo podía sentir las miradas especulativas sobre él. ¿Era esto a lo que se refería Velázquez con su amenaza de chantaje? ¿Había algo irregular en aquel contrato que él desconocía? Cuando la sesión se suspendió para que el juez deliberara, Gustavo se encontró momentáneamente paralizado por la incertidumbre. ¿Estaría dispuesto a sacrificar su reputación, incluso enfrentar cargos legales, si eso significaba recuperar legalmente a su hija? Fue Lupita quien,
Con la sabiduría natural que la caracterizaba, se acercó a él y tomó su mano. «Papá», dijo con voz clara que resonó en la sala semivacía. La abuelita Remedios me contaba una historia sobre un rey que tenía que elegir entre su corona y su familia. Eligió la corona y perdió ambas, pero cuando eligió a su familia, recuperó todo lo que importaba. Gustavo miró a los ojos a su hija, esos ojos que eran un espejo de los de Elena, y supo con certeza lo que debía hacer. Cualquier precio sería pequeño comparado con la alegría de tenerla de vuelta en su vida. El juez regresó a la sala con una decisión. Mientras todos contenían la respiración, Gustavo apretó la mano de su hija, preparándose para el veredicto que podría reunirlos oficialmente o separarlos una vez más. El silencio en la sala del tribunal era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Todas las miradas convergían en el juez Domínguez, quien, con expresión grave, se disponía a emitir su fallo. Gustavo sentía el corazón latiendo con fuerza, mientras sostenía firmemente la mano de Lupita, como si temiera que alguien pudiera arrebatársela en cualquier momento. Después de considerar meticulosamente todas las pruebas y testimonios presentados, comenzó el juez con voz solemne, «Este tribunal ha llegado a las siguientes conclusiones». Hizo una pausa, ajustándose las gafas y mirando directamente a Lupita, quien le sostuvo la mirada con una mezcla de inocencia y determinación. Primero, las pruebas científicas, respaldadas por el análisis de ADN supervisado por el doctor Ricardo Montero, confirman sin lugar a dudas que la menor conocida como Guadalupe Ramírez es biológicamente Guadalupe Mariposa Montero Fuentes, hija legítima de Gustavo Montero y Elena Fuentes. Un murmullo recorrió la sala. Gustavo exhaló lentamente, apretando con más fuerza la mano de su hija. Segundo, los testimonios presentados, particularmente el del profesor Héctor Mendoza, junto con las confesiones de Dolores Ramírez y Carmela Ortiz, demuestran que la niña fue sustraída ilegalmente tras un accidente provocado y su identidad fue deliberadamente ocultada mediante falsificación de documentos médicos y legales. El juez se volvió entonces hacia Velázquez, quien mantenía una expresión pétrea a pesar de que su rostro había perdido todo color. Tercero, existen pruebas suficientes para vincular directamente al señor Ignacio Velázquez con la planificación y ejecución de estos delitos, actuando con premeditación y con el claro propósito de causar daño emocional y financiero a Gustavo Montero. El juez golpeó una vez con su mazo antes de continuar. Por lo tanto, este tribunal ordena la inmediata restitución de la identidad legal de Guadalupe Mariposa Montero Fuentes con todos los derechos y protecciones correspondientes. Dams, custodia plena y definitiva a favor de su padre biológico, Gustavo Montero, y la detención preventiva de Ignacio Velázquez, mientras la Fiscalía formula cargos formales por los delitos de secuestro, falsificación de documentos, obstrucción de la justicia y conspiración criminal. Velázquez se levantó bruscamente. «Esto es un ultraje. Exijo que se consideren mis acusaciones contra Montero. El contrato de Petróleos Nacionales fue...» «Señor Velázquez», interrumpió el juez con severidad, «sus acusaciones serán investigadas en el proceso correspondiente. Sin embargo, debo señalar que la Fiscalía ya ha recibido documentación que sugiere que las supuestas irregularidades en dicho contrato fueron fabricadas mediante documentos falsificados que usted mismo ordenó preparar, según el testimonio del licenciado Manuel Garza, quien ya ha confesado su participación en este y otros delitos relacionados». Un oficial de policía se acercó a Velázquez, quien parecía haber envejecido 10 años en los últimos minutos. Mientras le leían sus derechos, buscó con la mirada a Gustavo. «Te arrepentirás de esto», murmuró con los últimos vestigios de su arrogancia. «Nadie me encierra y sale impune». «El único que debe arrepentirse eres tú, Nacho», respondió Gustavo con calma. «Te perdonaría todo lo que me hiciste a mí, pero nunca lo que le hiciste a mi hija. Nunca». Cuando Velázquez era escoltado fuera de la sala, Lupita se volvió hacia su padre con una pregunta en los ojos. «¿Qué pasará ahora con él?».
La justicia seguirá su curso, mi amor. Lo importante es que tú y yo estamos juntos de nuevo y nadie podrá separarnos. La niña asintió pensativa. ¿Sabes? No lo odio. Mi abuelita Remedios decía que el odio es como plantar una semilla venenosa en nuestro propio jardín. Solo nos hace daño a nosotros. Gustavo contempló a su hija con asombro. En medio de todo el trauma y la injusticia, había desarrollado una sabiduría que muchos adultos nunca alcanzaban. Una vez más, reconoció en ella la compasión de Elena. Al salir del tribunal, fueron recibidos por aplausos de la multitud que se había congregado afuera. Los dibujos de Lupita compartidos en redes sociales habían tocado corazones en todo México, convirtiendo su historia en un símbolo de esperanza y perseverancia. «Mira, papá», exclamó Lupita, señalando entre la multitud, «es Sebastián». Efectivamente, Ricardo se acercaba acompañado por un niño de unos 8 años, el vivo retrato de los Montero, con sus ojos oscuros y cabello negro rebelde. Junto a ellos, una mujer elegante sonreía tímidamente. «Gustavo, quiero presentarte oficialmente a mi familia», dijo Ricardo. «Mi esposa Claudia y nuestro hijo Sebastián han venido desde Monterrey para conocerte, para conocerlos a ambos». Lupita y Sebastián se miraron con curiosidad inicial que rápidamente se transformó en complicidad instantánea. En cuestión de minutos, los primos conversaban animadamente como si se conocieran de toda la vida. «Tienes ojos de Montero», declaró Sebastián con la franqueza propia de los niños. «Y tú tienes la arruga Montero», respondió Lupita, señalando el ceño del niño. «Mi papá y mi tío la tienen cuando piensan mucho». Los adultos observaron el intercambio con sonrisas, emocionadas. La familia, fragmentada durante tantos años, comenzaba a reconstruirse. «Tu hijo es brillante», comentó Gustavo a Ricardo, mientras regresaban todos juntos a la mansión Las Mariposas, donde doña Concepción había preparado una celebración, improvisada. «Igual que tu hija», respondió Ricardo. «Parece que los Montero tienen buena genética después de todo». «O buenas influencias», añadió Claudia, quien había congeniado inmediatamente con Gustavo. Elena siempre decía que las personas son como plantas. Lo que importa no es solo la semilla, sino también la tierra en la que crecen y quién las cuida. La reunión en la mansión fue íntima pero emotiva. Don Héctor, invitado especial por su papel crucial en el caso, observaba con satisfacción cómo Lupita mostraba a Sebastián su jardín, explicándole el nombre y propiedades de cada planta, con la precisión de una botánica experimentada. «Tiene el don de su madre», comentó el anciano a Gustavo, «y su pasión. Elena estaría muy orgullosa». «Lo sé», respondió Gustavo, sintiendo una mezcla de melancolía y gratitud. «A veces la veo tanto en Mariposa, que casi espero encontrar a Elena cuando entro a una habitación. Ella está aquí, a su manera», afirmó don Héctor con la sabiduría serena de sus años. «En cada flor que Mariposa cuida, en cada sonrisa que comparten, el amor no desaparece, solo cambia de forma, como las plantas a través de las estaciones». Las semanas siguientes trajeron una nueva normalidad para la familia Montero. Lupita, oficialmente reconocida como Mariposa Montero Fuentes, comenzó a asistir a clases regulares en un prestigioso colegio de Cuernavaca, donde rápidamente destacó tanto por su inteligencia como por su talento artístico. Sus dibujos del jardín familiar habían ganado atención nacional, y una galería de arte infantil en la Ciudad de México había organizado una exposición especial de su obra. Gustavo, por su parte, retomó gradualmente las riendas de su empresa, descubriendo que durante su ausencia, varios proyectos habían sido desviados por la influencia de Velázquez. Con renovada energía y el apoyo de Ricardo, quien sorprendentemente demostró tener un agudo sentido para los negocios a pesar de su formación médica, comenzó a reconstruir el legado empresarial de los Montero. El caso judicial contra Velázquez avanzaba, revelando una red de corrupción y manipulación que se extendía más allá de lo imaginado. Dolores Ramírez y Carmela Ortiz, a cambio de sentencias reducidas, habían proporcionado detalles escabrosos sobre cómo se orquestó el plan para separar a Mariposa de su padre. La prensa seguía el caso con avidez,
convirtiéndolo en un símbolo de la lucha contra la impunidad y el poder mal utilizado. Pero lo más importante ocurría en el Jardín de las Mariposas. Cada tarde, después de terminar sus tareas escolares, Mariposa dedicaba al menos 1 hora a su labor de restauración. La sección destruida por el incendio comenzaba a mostrar señales de vida, con nuevos brotes emergiendo entre las cenizas, simbolizando perfectamente la resiliencia de la familia. Las plantas saben cómo renacer, explicaba Mariposa a Sebastián durante sus visitas de fin de semana. Solo necesitan tiempo, cuidado y paciencia. 6 meses después del juicio, en un soleado día de febrero, la mansión Las Mariposas se engalanó para una ocasión especial, el cumpleaños número 11 de Mariposa, el primero que celebraría con su padre desde su reencuentro. Gustavo había organizado una fiesta en el jardín, ahora completamente restaurado y más espléndido que nunca. Amigos de la escuela, vecinos y todos quienes habían apoyado a la familia durante su odisea legal estaban invitados. Don Héctor había contribuido con plantas exóticas de su colección personal, y Ricardo y Claudia habían viajado desde Monterrey con Sebastián, quien había desarrollado una relación casi fraternal con su prima. En el centro del jardín, donde antes estaba la fuente de mariposas, ahora se alzaba una estructura nueva, una glorieta rodeada de rosas trepadoras y bugambilias, con pequeños canales de agua que confluían en un estanque central donde mariposas de bronce volaban sobre la superficie cristalina. «Es igual a mi dibujo», exclamó Mariposa al verla por primera vez, corriendo emocionada alrededor de la estructura. «Exactamente, como lo imaginé. Quería darte algo especial», explicó Gustavo, «algo que simbolizara nuestro nuevo comienzo». La fiesta transcurría con la alegría propia de las celebraciones infantiles. Risas, juegos, música y el inevitable pastel de cumpleaños. Mariposa, radiante en un vestido color lavanda, el favorito de Elena, parecía florecer bajo la atención y el cariño que la rodeaban. En un momento de la celebración, la niña pidió silencio y con una madurez que sorprendió a los presentes, improvisó un pequeño discurso. «Quiero agradecer a todos por estar aquí hoy. Hace un año no sabía quién era realmente. Vivía con recuerdos confusos y sueños extraños sobre jardines y mariposas. Ahora sé que esos no eran sueños, sino memorias. Memorias de mi verdadero hogar, de mi verdadera familia». Su voz, clara y serena, cautivó a los invitados. Gustavo la observaba con orgullo mezclado con asombro. «Mi abuelita Remedios, que me cuidó cuando estaba perdida, me enseñó que las personas somos como semillas. Llevamos dentro todo lo que necesitamos para florecer, solo necesitamos encontrar la tierra correcta. Yo encontré mi tierra cuando regresé a este jardín, cuando encontré a mi papá». Hizo una pausa, sus ojos brillantes de emoción contenida. «Y aunque mi mamá no está físicamente con nosotros, la siento cada vez que cuido las flores que ella plantó, cada vez que veo volar las mariposas que ella tanto amaba». No había un solo ojo seco en el jardín cuando Mariposa terminó su improvisado discurso. Gustavo la abrazó, incapaz de expresar con palabras el orgullo y amor que sentía. La celebración continuó entrada la tarde, mientras los invitados disfrutaban del banquete preparado por doña Concepción. Gustavo notó un automóvil desconocido detenerse frente a la mansión. Una mujer descendió lentamente, como dudando si debía acercarse. Alta, de cabello castaño con algunas canas prematuras y rostro marcado por años de dolor, llevaba en sus manos un paquete envuelto en papel de regalo. Gustavo la reconoció inmediatamente, a pesar de los años transcurridos. «Magdalena», murmuró acercándose a la reja del jardín. «Gustavo», saludó ella con voz temblorosa, «espero no estar importunando. Vi la noticia en los periódicos sobre Mariposa, que está viva, que ha vuelto contigo». Magdalena Fuentes, la hermana mayor de Elena, había cortado todo contacto con la familia tras el accidente. Devastada por la pérdida de su única hermana y su sobrina, había culpado parcialmente a Gustavo por la tragedia, argumentando que sus conflictos empresariales habían puesto en peligro a su familia.
No importunas en absoluto, respondió Gustavo, abriendo la reja. Es el cumpleaños de Mariposa. Estoy seguro de que le encantará verte. ¿Me recordará?, preguntó Magdalena con inquietud. Era tan pequeña cuando... Te sorprendería lo que recuerda, sonrió Gustavo. Tiene la memoria de Elena, entre muchas otras cosas. Cuando Mariposa vio a su tía acercarse tímidamente, se quedó inmóvil por un momento, como procesando una memoria distante. Luego, con la espontaneidad propia de los niños, corrió hacia ella. «Tía Magda», exclamó abrazándola con fuerza. «Viniste, te recuerdo. Me traías libros de cuentos y me enseñaste a hacer pulseras de hilo». Magdalena, abrumada por la emoción, apenas podía contener las lágrimas mientras abrazaba a su sobrina. «Sí, mi pequeña Mariposa. Y mira, te he traído un regalo especial». El paquete contenía una edición única del libro de cuentos que Elena leía a Mariposa antes de dormir. Alas de sueños, historias para pequeñas mariposas. Era una edición personalizada que Magdalena, editora de profesión, había encargado especialmente. «Lo guardé todos estos años», explicó, mostrando cómo había preservado las anotaciones que Elena había hecho en los márgenes, pequeños comentarios, dibujos y dedicatorias para su hija. Siempre sentí que debía conservarlo, aunque no entendía por qué. Dentro del libro había también una nota escrita por Magdalena. «Mi querida Mariposa, el tiempo no puede borrar el amor verdadero. Tu madre vive en cada página de este libro, en cada palabra que escribió para ti. Perdóname por haber estado ausente, por haber perdido la esperanza. Hoy celebro no solo tu cumpleaños, sino el milagro de tenerte de vuelta en nuestras vidas. Con amor eterno, tu tía Magda». La incorporación de Magdalena a la celebración completó el círculo familiar. Como editora de una importante casa editorial, prometió ayudar a Mariposa a publicar un libro ilustrado con sus dibujos del jardín y las historias que su madre le contaba, perpetuando así el legado de Elena. Cuando el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de Cuernavaca, con tonalidades doradas y púrpuras, la fiesta alcanzó su momento más mágico. Docenas de mariposas reales, atraídas por las flores especialmente plantadas para ellas, siguiendo las instrucciones de don Héctor, revoloteaban por el jardín como pequeñas joyas vivientes. Mariposa, de pie junto a la nueva fuente, observaba, maravillada, el espectáculo. Una mariposa monarca, de alas anaranjadas con delicados bordes negros, se posó suavemente en su mano extendida. «Mira, papá», susurró con reverencia. «Es como si mamá nos estuviera saludando». Gustavo, con el corazón rebosante de emoción, asintió sin poder hablar. No necesitaba explicarle a su hija que las mariposas monarca eran las favoritas de Elena, ni que ella creía que estos insectos transportaban los mensajes de amor entre mundos distantes. Mariposa ya lo sabía, lo sentía en lo más profundo de su ser. Mientras la monarca alzaba nuevamente el vuelo, uniéndose a sus compañeras en una danza aérea que parecía celebrar la vida y la reunión familiar, Gustavo miró a su alrededor. Su hermano Ricardo y su familia, la tía Magdalena, don Héctor, amigos y vecinos, todos unidos en la celebración del milagro que era tener a Mariposa de vuelta. El jardín, antes símbolo de pérdida y dolor, ahora pulsaba con vida renovada. Entre las flores cuidadosamente cultivadas y las mariposas que danzaban al atardecer, Gustavo podía sentir la presencia de Elena, no como un fantasma melancólico, sino como una fuerza vital que seguía nutriendo el amor que compartían. «Te prometo que la cuidaré siempre», murmuró al viento, sabiendo de alguna manera que Elena podía escucharlo, «que protegeré nuestra pequeña mariposa hasta que pueda volar con sus propias alas». Como respondiendo a sus palabras, una suave brisa recorrió el jardín, acariciando las flores y meciendo suavemente los cabellos de Mariposa, quien sonrió como si hubiera sentido también aquella presencia invisible, pero innegable. En ese preciso instante, mientras el primer lucero de la noche aparecía en el cielo y las luces del jardín se encendían automáticamente, iluminando